el Espíritu Santo me hablaba, ¿no? Hace unos días atrás yo estuve muy enferma, algunos sabían, otros no, y la verdad que lo que Dios hizo fue mover a la iglesia. En Campana se juntaban los hermanos todos los días a orar por mí, y hoy estoy sana. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a juntarnos a orar. Yo puedo y estoy acá a las 10, porque no, a la mañana. Así que nos vamos a juntar. Si alguno puede otra hora y arma un grupo, me avisa y por ahí vemos y viene a otra hora. Nosotros a las 10 de la mañana estamos acá. Así que todos los que quieran venir a orar conmigo para que el Señor sane a nuestro pastor, vamos a orar hasta que el Señor lo sane. No vamos a parar de hacerlo. Los espero, las espero y los espero. Todos los días estamos acá a las 10 de la mañana entonces para orar. Vamos a usar los almohadones y vamos a interceder por nuestro pastor, por Brian, por la abuela de Ruth y la mamá de Gaby de Rere, que también está muy enferma, por todos. Si hay alguien más enfermo y yo no lo sé, después nos avisa. Eduardo, el esposo de los riñones, también vamos a orar por él que tiene piedra en los riñones. Bueno, y oramos por todos los que estén enfermos, pero justo primero empezó a hablar con Pablo cuando la iglesia se juntaba y oraba sin cesar, y después mientras estábamos adorando me dijo eso, que nos tenemos que juntar a orar. La verdad es que tenemos que hacerlo, así que yo puedo a las 10 de la mañana voy a estar acá y todos los que puedan venir, los espero a las 10 de la mañana. Si vamos a estar, voy a estar yo, va a estar Pablo, va a estar Ruth y Matías, estamos acá a esa hora. Y los que puedan también venir a otra hora, que ponerle esa hora trabajen y me digan que a las 10 de la mañana ni loco puedo estar acá. Pero si se juntan un grupo a otra hora, no sé, a las 20 horas, 19 horas, me avisan como para coordinar, para ver quién puede abrir y encargarse de que quede todo bien cerrado después y todo. Me avisan ahora después al final de la reunión. Le damos asiento. A partir de mañana ya nos empezamos a juntar a orar. Justo va a estar volando mañana. Así que todos los que puedan venir, las esperamos. Vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios. Vamos a leer ahora Mateo 16. Miércoles que viene terminamos y les cuento que tengo un apunte de esto. El que quiera el apunte, vaya a librería y encárguele a Gaby. El apunte sale 10 pesos. Así que le dice, yo quiero mi apunte, sí, para el miércoles que viene ya te lo traigo. Y lo tenés para después seguir estudiando. Y hay muchas preguntas de reflexión al final, para que vos hagas en tu casa al final de cada lección. Y el miércoles que viene o el otro vamos a terminar ya. Así que resérvenlo para saber cuántas hacer y no caer de más. Si no, es plata tirada. Así que avísenle a Gaby ahí en librería para que dicen anotarme para el apunte del reino de Dios antes de irse, así ya sé cuántos tengo que hacer. Lo tiene en Mateo 16, vamos a leer el versículo 18. Espero que lo encuentren y mientras tomo agua. Mateo 16, 18. ¿Lo tienen? Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por estar aquí, por tu palabra, Señor. Creemos que este es un tiempo de desafíos. Señor, este es un tiempo en el que tú estás rompiendo nuestros paradigmas, nuestros propios pensamientos, aún religiosidades, tantas cosas que tenemos, y tú nos estás llevando más allá, Señor. Nos estás abriendo la mente, nos estás preparando para vivir en tu perfecta voluntad, con esa autoridad a la que tú nos has llamado, con esa autoridad que tú has ganado para nosotros. Señor, te pedimos ahora que tú quites toda distracción, toda obra del enemigo ahora, todo espíritu de las tinieblas que quiere venir a gobernar. En el nombre de Jesús nosotros establecemos el gobierno de Jesucristo. Jesucristo reina en medio nuestro. Él
Me da el ventilador y estoy más o menos de la garganta. Espero que no. ¡Qué bueno! Dios nos ha dado, entonces le dijo a Pedro que Pedro era circunstancialmente el depositario de las llaves del reino. Decirle a mi al lado, ahora yo soy Pedro. Ahora yo soy Pedro, por cabeza dura, por todo eso también. Ahora yo soy Pedro. Ahora yo soy. ¿Y a quién le da las llaves Dios? A mí. ¿Lo puedes decir? ¿A mí? A mí. A mí. Dios en este tiempo te quiere dar esa llave. Dios te quiere dar esa llave para que todo lo que haces en la tierra sea atado en los cielos. Para que todo lo que desates sea desatado en los cielos. Tenemos palabra creadora. Tenemos las llaves del reino. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo quiero, antes de ver esto, antes de ver y meternos directamente en las llaves, quiero que veas lo que pasó antes, el tour por el que tuvo que recorrer Pedro para llegar a esta proclamación en el capítulo 16. Si nosotros leemos a Pedro, a Mateo, no Pedro, no, a Mateo del capítulo 3, del versículo 1 en adelante, vamos a ver lo que sucede en Mateo antes de Jesucristo hablar de las llaves en el capítulo 16. Pedro hace un camino, Pedro hace un recorrido para que después él pueda entender el porqué, el para qué de las llaves, el potencial que tienen esas llaves. Si Pedro no hubiera recorrido ese camino, si Pedro no hubiera pasado por ese tour por el que Dios lo llevó, no le hubiera servido de nada o no hubiera podido recibir ese gran don o ese gran poder de parte de Dios para su vida. Así pasa con vos y conmigo. Hay cosas que tuviste que vivir hasta hoy. ¿Para qué? Para que hoy puedas tener las llaves, para que hoy puedas tener autoridad, para que hoy puedas tener el poder de parte de Dios. ¿Me van escuchando? Amén. Y vamos a ver lo que dice en Mateo 3:1. Mateo 3:1, tienen que retroceder un poquito. Estamos en el 16, volvemos al capítulo 3. Y vemos que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya en el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista, que es el primero en la Biblia que nos habla acerca del reino de los cielos. ¡Qué bárbaro! Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:17, ahí nomás están, hoy los voy a hacer leer mucho, no tanto. Vemos que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, lo mismo que decía Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo puede decir? El reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo hizo propicio que el reino de los cielos viniera, se acerque. Nosotros no nos podíamos acercar, pero Jesucristo lo hizo posible. Él se acercó, Él rompió la brecha, Él rompió la distancia, Él caminó el camino que nos separaba de Él y nos acercó al reino de los cielos. En el libro de Mateo aparece 57 veces la expresión reino de los cielos. Solo en el capítulo de Mateo, 57 veces. Es tremendo. Hasta el versículo 25, Jesús está demostrando el poder del reino. Si nosotros leemos, vamos a ver que multitudes nos siguen. Era tremendo. Multitudes seguían a Jesús. Hasta el versículo 25. Él estaba demostrando el poder del reino. Él estaba diciendo, acá llegó. El reino de los cielos se acercó. Y miren lo que hace el reino de los cielos. Después léanlo en su casa. Yo no voy a leer todo porque no voy a tener tiempo. Pero después léanlo. Todas las maravillas, los milagros, las señales que hacía Jesús, haciendo demostración del reino de los cielos. Del capítulo 5 al capítulo 6, Jesús nos enseña las actitudes y principios, los fundamentos del reino. En los capítulos 5 y 6, entonces, Jesús nos enseña las actitudes y principios, los fundamentos del reino. Él está exponiendo sus principios, sus actitudes, su propia vida. Empieza a exponer las cosas fundamentales hasta el capítulo 7. Si nosotros leemos, los que tienen Biblia ahí con títulos, ¿hay alguno que tenga Biblia con título? ¿Acá? Bueno, ven todos los títulos que tiene. A ver, acá lo tengo más. Vamos a ver los títulos que tiene el capítulo 5 y 6.
El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, es todo el Sermón del Monte, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Vieron que todos son principios fundamentales. Jesús estaba exponiendo cómo vivir en el reino. Jesús estaba exponiendo qué tienen que hacer para ser parte de este reino, cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cuáles son los fundamentos, ¿no? Por eso nos habla de estas cosas esenciales o primordiales en el reino. Jesús está exponiendo los fundamentos. Jesús vemos que exalta al Padre en estos capítulos. Enseña a orar para que venga el reino de Dios a la tierra en el capítulo 6, versículo 9. Jesús enseña cómo orar a los discípulos. Pero en el capítulo 7, de los versículos 17 al 20, ¿me van siguiendo? Jesús no vino, nos dice que no vino a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlas. Él está hablando entonces que él lo va a vivir diferente, porque claro, imagínate, todo el mundo se le vino en contra. Él está hablando del reino de Dios, pero vive acá en la tierra y dice, no voy a sacar todo eso, voy a cumplir todo eso. En el capítulo 8 al 10, Jesús demuestra el poder del reino en palabras y obra. ¿Podés repetir palabras y obra? De nada sirve, yo de esto hablaba cuando hablábamos de los dones, y espero que los estés usando. De nada sirve que vos hables y hables y hables y hables y Dios no haga nada, ¿o no? Uno se goza más con lo que Dios hace. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos a un predicador? Puede saber muchísimo de la Biblia, pero yo te aseguro que nosotros nos enganchamos mucho más cuando él cuenta un testimonio. Amén. Cuando él cuenta algo práctico que lo aplicó a su vida. A mí me pasó, o yo en la iglesia, uno se identifica mucho más. Tal vez recordás mucho más el testimonio que te contó que todas las palabras que te dio, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras hablan muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchísimas palabras, pero en obras es un desastre. Dios quiere que las dos cosas vayan juntas. Así que Jesús daba palabras y obras. Así tenemos que hacer nosotros. Palabras y obras. Esto es, no solo hablar, actuar, hacer, orar, declarar. ¿Aprendiste acerca de los dones? ¿Cuántos? Yo no quiero levantar la mano. Solo estoy preguntando para que reflexionen personalmente. No me quiero asustar. ¿Cuántos han empezado a practicar los dones? Tal vez te salió mal. Bueno, a seguir probando. Yo siempre digo, tengo la llave, voy a intentar hasta que pueda abrir. Voy a intentar hasta que pueda abrir. Hace un tiempo atrás estábamos en la fiesta de la flor, llegamos, yo tenía la llave pero no podíamos entrar. Decí que estaba Carlos ahí, que Carlos intentó, hasta que abrió. Teníamos la llave, teníamos que entrar. Lo mismo es con Cristo. Tenemos la llave, tenemos la autoridad. Si todavía no se abrió, vamos a seguir intentando, voy a seguir orando, voy a seguir buscando, pero no me voy a dar por vencido. Voy a seguir. Muchas veces, si no vemos la obra de Dios es porque nos rendimos. Algunos hasta se rinden antes de empezar, ni siquiera oran. Yo te voy a llevar a la iglesia el domingo, que ore el pastor. Bueno, Dios nos enfermó el pastor para que nosotros empecemos a actuar. Empecemos a actuar así Dios lo sabe. Porque es así. A veces nos hemos acomodado. Tenemos mentalidad de iglesia. Voy a ir, de esto hablábamos el miércoles pasado, voy a ir para recibir palabra, voy a ir para recibir bendición. Esto no quita que no tengas que congregarte, sí, tenés que congregarte para fortalecer tu fe, pero saber que donde vos vas va el reino de Dios, saber que vos tenés autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, que si te dan algo mortífero para beber no te va a hacer daño, que si te quieren hacer mal no te va a llegar porque tu vida está escondida en Cristo, pero tenemos que empezar a desarrollarnos, tenemos que hacer. Si yo no hago nada, no voy a ver nada. Si yo nunca pongo la mano sobre un enfermo, nunca se va a sanar ningún enfermo, dalo por hecho. Es difícil, sí, te cuento. ¿Cuántas veces me pasa? No sé, hay veces que la gente cree que uno cuando es pastor ya no tiene miedo a nada. Y no sé, me pasa que me llevan a orar por una moribunda, y vos la ves, está boqueando por poco y sigue viva, y tu discípulo está al lado tuyo y te dice, ay, la pastora va a orar, y yo digo, ¿por qué no la amó? Sí, voy a orar, uno le da miedo, pero vamos en el nombre de Jesús y oramos.
Y vos ni si estás conmigo ni te das cuenta que yo por dentro estoy temblando toda. Por fuera pongo la mano, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Muchos se sanaron, otros no, pero eso no quita que yo voy a seguir orando. Eso no quita que yo voy a seguir intercediendo, voy a seguir creyendo, porque Dios nos dio esta llave. Demuestra el poder de Dios en palabras y en obras. Organizarnos, ir a los hospitales. Si yo creo que tengo el don de sanidad, voy al hospital, voy a buscar la guía de Dios, voy a salir por las casas, algo voy a hacer, pero no me puedo quedar puertas adentro. Tengo que salir y mover y ejercitar mi don, porque el reino de Dios se demuestra en palabras y en obras. Y muchas veces Dios está retenido con vos, porque estás ahí sin hacer nada. Y Dios dice, ay, todas las cosas que tengo para hacer con vos, pero vos estás quieto, tus manos quietas, tus pies quietos. Es hora de actuar, es hora de movernos y demostrar el reino de Dios que está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, de los capítulos 11 al 12, cualquier declaración del reino es declaración de guerra. Ahí está, cualquier declaración del reino es declaración de guerra. ¿No? Dios nos llama a eso, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos quieren ser arrebatadores? Yo me imagino esto. Cuando yo era chica, una vez, mi mamá tenía plata, no recuerdo la cantidad, seguro que no era mucho, no. Tenía plata y dijo, ¿quién la quiere? Y mi hermana y yo nos peleamos y decíamos, yo. Pero ninguna de las dos se movía para agarrar. Entonces, bueno, si nadie la quiere, me la guardo. Y se la guardé y me dijo, si yo te dije que la quería, ¿no? Si lo hubieran querido, me la hubieran sacado. Listo. Nunca más que vaya a decir quién quiere la plata porque yo me le arrancaba la mano. Pero es así. Nos tenemos que volver arrebatadores. A veces siempre estamos atrás. Yo siempre me río de una historia que me contaron cuando era chica. Muchos de los que me conocen hace tiempo la conocen. Había un rey que llenó una pileta con agua y cocodrilos. Algunos me han escuchado. La llenó con agua y cocodrilos. Y empezó a proclamar en el reino, cualquiera que se tire esa pileta llena de agua y de cocodrilos, yo le voy a dar uno de mis castillos para que viva y mis sirvientes para que lo sirvan. Todo el mundo se miraba y por supuesto nadie se tiraba a la pileta. Pasaban las horas y pasaban las horas, entonces el rey aumentaba el premio, aumentaba la apuesta y decía, cualquiera que se anime a tirarse en esta pileta llena de cocodrilos, le voy a dar un castillo para que él viva y le voy a dar unos sirvientes para que lo sirvan y le voy a dar mi hija, la más linda del reino, para que se case con ella. Por supuesto era la hija mayor, ¿no? Nadie se tiraba, le gustaba la verdad. Nadie se tiraba. Entonces dice, aumenta la apuesta y dice, cualquiera que se tire le doy un castillo para que viva, sirvientes para que lo sirvan, le doy a mi hija la más linda del reino y le doy un montón de dinero, un cofre lleno de monedas de oro. Pasaba el tiempo y por ahí escuchan un golpe en el agua y ven a un hombre que desesperado nadaba para el otro lado. Todo el mundo lo ovacionaba y gritaba alrededor de la pileta. No podían creer que había uno sano, un valiente, un tremendo violento que iba a arrancar el premio, que se había tirado. Este hombre sale de la pileta, no podía respirar. Toda la gente lo aplaudía, gritaban su nombre, lo vitoreaban. Cuando este hombre por fin logra recuperar el aliento, hay silencio en el auditorio, todo el mundo escuchando, preparado para escuchar sus primeras palabras, y él dice, ¿quién fue el zarpado que me empujó? Lo habían empujado. No se había tirado nada. Pero ¿sabes qué? Si es necesario para que vos obtengas el premio, Dios te va a empujar. Dios te va a empujar. Y yo no sé vos, pero muchas veces me he sentido que Dios me empuja. Si fuera por mí, ustedes me ven acá adelante y muchos creen que yo soy segura, valiente. No, yo soy insegura, tímida. Si es por mí me puedo esconder abajo de una baldosa, estoy mejor. Pero ¿sabes qué? Dios me ha empujado. Dios me ha empujado. Y no puedo parar. Y me siento así, acelerada, y muchas veces me sorprendo porque sé que hay gente mucho mejor, más capacitada, con mejor, no sé, carácter, con mejor cara. Pero Dios igual nos sigue usando conforme a su misericordia. Ahora, Dios muchas veces nos tiene que empujar. Por eso muchas veces se nos vuelve incómoda la situación que estamos
que nazca. Ellos están todos ahí muy cómodos, su mamá todos los días les trae el alimento, se los da en la boca, ya masticado y todo. Ellos están re bien, pero llega un momento en que los aguiluchos ya se les llegó el momento de volar. Entonces, ¿saben qué hace la mamá águila? Miren que sabe en la naturaleza. Ella le saca la piel suavecita que le había puesto arriba y el nido ya no es ese lugar calentito, cómodo y reconfortante en el que ellos estaban. Ahora se volvió en un lugar que los pincha, que los lastima, ¿no? Que se ha vuelto incómodo para ellos. Entonces ahí tienen que volar. Sí o sí tienen que volar. Muchas veces Dios nos vuelve incómoda la situación. Muchas veces Dios nos va a generar un momento difícil. ¿Para qué? Para que nosotros volemos. Volemos mucho más allá, mucho más arriba. Dios tiene mucho más todavía para vos. El domingo lo decía, lo mejor está adelante, pero muchas veces nosotros nos hemos acomodado, nos hemos estancado, nos hemos quedado ahí calentitos y tranquilos. Bueno, Dios nos tuvo que empezar a sacudir el nido, a dejarnos ahí llenos de espinas para que nosotros vayamos en pos del propósito sobrenatural que Él tiene para nosotros. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Pero para eso Dios tiene que llevarnos al punto en el que nosotros estemos tan indignados que le declaremos la guerra al problema que tenemos. Yo creo que uno pasa por diferentes fases. Primero es la fase del dolor. Uno está dolorido por el problema que está enfrentando. Después uno llega a la fase de la resignación. Bueno, voy a vivir con esto. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo no voy a salir adelante. Se resigna. Pero finalmente llega a un punto en el que Dios te lleva a volverte agresivo en contra de ese problema. En el que vos llegás a ese punto de intolerancia a ese problema, intolerancia a tu enemigo, a tu adversario que es el diablo. No veas a tu adversario o a tu enemigo, a la persona que te está agrediendo, a tu familiar, a la enfermedad, no sé, a tus problemas con tus compañeros de trabajo, sino que vos puedas visualizar y ver al diablo inmundo que muchas veces te viene a atar, te viene a atormentar, te viene a aplastar para que vos no avances. Y cuando uno llega a ese punto, uno le declara la guerra al diablo. Mira, diablo inmundo, te metiste con la persona equivocada. No sabes con quién te metiste. Pobre de vos, te metiste con un hijo del Dios vivo. Te metiste, yo soy un papa frita, no sirvo para nada, pero tengo a Dios de mi lado y soy más que vencedora, así que te vas a tener que ir. Si yo no llego a ese punto de indignación, de frustración, de declaración de guerra, el diablo hace conmigo lo que quiere. Me detiene, me arruina, me limita. Cuando vos empieces a notar que ya perdiste todo, que estás indiferente, que no estás esperando la salida, que ya te resignaste, es momento de que alces tus ojos, que te avives y que digas, este es el mismo diablo, este es el diablo inmundo que me viene a atar, que me viene a perturbar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Lo tengo que echar fuera. Lo tengo que echar fuera en el nombre de Jesús. Es hora de que tomemos nuestro lugar y lo echemos fuera. El reino de Dios ha llegado. Cuando declarás, venga tu reino, hágase tu voluntad, estás declarando guerra en contra del enemigo. Guerra en contra del enemigo. El enemigo te escucha y tiene que huir. El enemigo sabe el poder que tiene esa declaración. Por eso trata de que no la digas. Por eso trata de oprimirte. ¿Cuánta gente hay que está en la iglesia y parece que tienen los oídos tapados y no escucha nada? Es como que el que habla estuviera vendiendo papá. Ay, papá, tata, señora, no escucha nada lo que dice. No se entiende ese sonido, que nada de sonido. ¿Qué dijo? Cuando paso por mi casa no tengo idea de lo que vende, porque no se entiende nada. Y así a veces nos pasa en la reunión. Nos oprime el diablo. Genera que nuestro hijo se ponga histérico a llorar. Y nosotros, en vez de darnos cuenta que es el diablo, nos ponemos histéricos junto con el chico. Y nos ponemos histéricos por el marido, nos empieza, no sé, a generar cosas. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto y lo echamos fuera, el diablo tiene que huir. Miren, a mí me pasaba, había una época que yo entraba a la iglesia y me daba sueño. Pero típica, fija. Yo entraba a la iglesia y era, ¿cómo están? Bien. Todo el tiempo. Era tremendo. Estaba perfecta hasta la hora de llegar a la iglesia. Llegaba a la iglesia y estaba... Me iba a la iglesia, 3 de la mañana y me podía dormir. El diablo inmundo. Cuando me di cuenta, lo reprendí, lo eché fuera. Y se me fue el cansancio. Se me fue
hace eso. Te genera un inconveniente. Justo antes de salir de la reunión, te peleas con tu mujer, te peleas con tu hijo, con tu marido, tu hijo se pone rebelde. Ese es el diablo. Si en vez de uno decir, ahora me quedo y no voy nada, y arruinaste la noche, en vez de decir eso, decir, vamos a ir igual, salgamos de esta casa en el nombre de Jesús, no nos vamos a detener, vamos a ir, vamos queridos, vamos, vamos allá a buscar a Cristo, peleados como sea, pero vamos a ir, yo te aseguro ahí salí vencedor, y si no salís vencedor en ese momento, ¿sabés qué va a pasar? Te vas a pelear todos los miércoles y domingos a la hora de la reunión. Tu hijo se va a poner manioso todos los miércoles y domingos a la hora de la reunión. ¿Por qué? Porque el diablo te encontró el punto débil. Él vio, este le hago y se queda. Entonces te lo va a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y a vos quién te parece que te inspira eso? ¿Dios? Es el diablo. Entonces cuando yo lo descubro y le declaro la guerra y le digo, no tenés ganas de ir a la iglesia, mirá, diablo inmundo, estás vencido, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vamos a la iglesia. Y me traigo. Y una vez que estoy acá, el enemigo me va a decir, viste que viniste y hoy estaba tal película. No quiero decir novela porque no quiero creer que nadie mira novela. Por el amor de Dios. No tengo en cabeza del pastor. Así que la película, el noticiero, no te vas a enterar, no sé lo que el diablo te pueda decir, pero vos tenés que vivir, porque ¿sabes qué? El diablo está declarándote la guerra a cada minuto. El ataque del enemigo es constante. Cuando uno descubre esto, que estamos en una guerra que es constante, cuando uno lo sabe, uno no se deja vencer. Uno dice, diablo inmundo, me estás declarando la guerra, entonces bancate la que te viene, porque yo te doy el contraataque y voy a ser poderosa en Cristo para la destrucción de la fortaleza. Y te voy a derrotar y te voy a vencer. Y estás vencido, vencido, vencido. Pero recuerda tu posición. Estás debajo de tus pies como Cristo por tanto. En el nombre de Jesús. Salta arriba tuyo. Estás vencido. Antes yo era la alfombra del diablo. A mí me gusta la canción de los Tuparoy. Cuando yo era esclavo, el diablo me pegó. Pero ahora soy martillo y el que le pega soy yo. ¿Cuántos son martillos acá? ¿Cuántos le van a pegar al diablo? ¡Ay, pastora! Pusieron una macumba enfrente de mi casa. ¿Y qué esperas para arrepentir y deshacer eso en el nombre de Jesús? ¡Uy, tengo mi hermano que es un bandista! Y la mujer me hace trabajos a mí. Yo sé que me hace trabajo, siempre con la mujer. No te voy a meter con el hermano, me meter con la comida. ¿Y qué importa? Que gasten plata, pierde tiempo. Nosotros somos más que vencedores. Miren, hace un tiempo atrás, a nosotros nos rodearon con macumbas en la iglesia de Campana. Entonces un día, el Espíritu Santo me dice que tenemos que salir a orar por las calles. Así que yo, así como convoqué ahora, porque yo le prometí a Dios que no iba a hacer todo lo que Él me diga. Así que en una reunión así como esta dije, hermanos, desde mañana vamos a salir durante 7 semanas, todos los martes, a rodear la calle, vamos a ir a donde hay altares de Gauchitoquila, donde hay macumba, vamos a orar, se van a tener que ir. Y hay una hermana, y mientras yo decía todo esto, yo la veía que ella cuchicheaba, porque aunque ustedes no ven de acá adelante se ve todo. Yo la veía que ella cuchicheaba, ¿no? Y cuando termina la reunión viene y me dice, claro, vos querés ir a orar ahí, total no vivís en este hogar. Nosotros vivimos en Campana, si se meten después con nosotros. Hermana, si se meten con vos, flor de tormenta que les espera, ¿qué problema hay? No te preocupes, mayor es el que está en nosotros. Y empezamos a salir y a declarar y a orar y le ponemos la mano en la casa. Pero muchas veces el diablo te viene
casas propias, con todos los electrodomésticos nuevos. Miren, ellos vivían tanto en la pobreza que nosotros les teníamos que enseñar. Comprate una plancha, pero es que yo no la sé usar. Bueno, tráela que yo te enseño cómo usar. Comprate la lavarropa automática, pero que tiene un montón de botones. Bueno, dale, no importa, comprátelo, yo voy a tu casa y te explico. Lee el manual. Y así empezamos a vivir diferente, a ver personas diferentes. Hoy Dios nos transformó. Eran personas que vivían en la pobreza extrema, absoluta. Y hoy, si vos los ves, no podés creer. Si yo no te cuento quiénes son, no podés creer. Es tremendo. Hoy están en las fábricas, en los lugares prominentes. Algunos inclusive son muy jóvenes y tienen a su cargo toda la producción porque Dios los ha bendecido. Y si hay alguna, por ejemplo, hay uno que trabaja en Honda, y si hay alguna moto nueva que hay que hacer, lo mandan a él para que él la traiga y él arma toda la línea y les explica toda la planta, cómo hacerla. Es tremendo. Muy jóvenes como para estar dirigiendo tanto. Pero Dios lo ha puesto así, porque cuando está la bendición de Dios, la pobreza se va. La pobreza se tiene que ir. Señor. Miren, en el último encuentro vino un joven que vendía droga y consumía droga. Toda la vida viviendo en una piecita en la casa de los padres. Toda la vida así, en la pobreza extrema. Cuando vino el encuentro, Dios lo bendijo. Hoy tiene su propia casa. Está bendecido. Ya no necesita vender droga. Dios lo ha bendecido. ¿Cuántas veces ha venido la pobreza y tu mente se ha vuelto una mente de pobre? Que Dios me dé algo para... Un autito. Un autito que me dé para llegar. No quiero mucho. Que Dios me bendiga. No, si tenemos un Dios poderoso. Yo siempre me acuerdo, Mati dice un autito de Luis XV. Luis maneja, 15 empuja. ¿Cuántas veces estamos así con una mentalidad de pobre? No, Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y miren, muchas veces la mente de pobreza es, ay, lo que otro tira yo me lo agarro, ¿no? Y ves a la gente con todo roto, lo que otro no quiere y él tiene. No, si Dios te puede bendecir, ¿por qué vas a estar con lo que otro no quiere? Yo me acuerdo, cuando nosotros llegamos a Cristo, pasamos una prueba tremenda. Y yo toda la ropa que usaba era ropa de otro, toda. Toda, no me compraban jamás una ropa. Todos los zapatos me lo había dado otro, que ya lo había usado hasta que se cansó y me lo dio a mí. Las zapatillas, los pantalones, las camperas. Me acuerdo que en la escuela me decían esa camperita de pobre. Yo me acuerdo. Esa camperita de pobre. Yo decía, mamá, esa camperita de pobre. ¿Por qué era camperita de pobre? Cuando empecé primer grado, mi papá y mi mamá no tenían para comprarme nada. Así que yo me acuerdo que en mi casa había una lapicera y unas hojas y me mandaron con eso a la escuela, a primer grado. Me sentaron a mí, la maestra me sentó en el último banco con una nena marginal, porque claro, éramos las dos marginales del grado, que estaba medio cantando la nena. Ustedes no saben, en la mitad de la clase, ella se paraba arriba de la mesa y empezaba a revolar todo, así como para el otro. Y yo me quedaba así con un miedo. ¡Terrible! Así llegamos a Cristo. No teníamos nada. Me acuerdo que yo siempre fui muy consciente de lo que pasaba en mi casa. Mi hermana creo que no tanto. Ella no tenía mente de nada. Ella vivía en una nube de ella. El mundo de floppy. Pero yo me daba cuenta. Entonces había comedor en la escuela. Y me acuerdo que yo iba y le decía a la maestra, señor, si le sobra alguna leche, yo me la puedo llevar a mi casa. Para mi papá, para mi... Yo me acuerdo. Con una vergüenza colorada, 6 años, pero lo hacía. Y iba a mi casa feliz y le llevaba a mi papá la leche, que era lo que él estaba esperando para comer. Así vivíamos, en la pobreza absoluta. Me acuerdo que íbamos a la iglesia, íbamos caminando y mi papá tenía los zapatos agujereados, re agujereados de la suela. Íbamos caminando, entonces él se ponía los papeles del diario. Los papeles del diario. Y íbamos, y tenía un montón de callos en los pies. Y me acuerdo que había uno, que siempre hay algún cristianito en la iglesia, le decía, camina derecho, hermano, que tiene victoria. Yo todavía lo recuerdo sentado en el cordón de la vereda con los zapatos afuera acomodando el diario para seguir caminando. Así vivíamos, así. Pero Dios cambió nuestra mente. Cambió nuestra mente. Yo jamás vi a mi papá y a mi mamá pedir.
de lo que sea. Mi papá tiene estudios universitarios, es ingeniero naval. Pero en esa época que llegamos a Cristo estábamos en la pobreza total. Y me acuerdo que él, ¿de qué trabajaba? De peón de albañil. Era el que rasqueteaba la pared para que el albañil, para que el pintor la pinte. Él hacía eso, rasqueteaba las paredes. Y me acuerdo que los empleadores de él disfrutaban, entonces le hacían contar a él que él era oficial de prefectura. Para mí que creían que estaba loquito. Pero estaba flaco, todavía tenemos fotos. Estaba flaco, barbudo, huesuda la cara, el pelo largo, porque no había plata para la peluquería. Toda la ropa le quedaba enorme. Y ahí iba mi viejo y rasqueteaba las paredes. Y los jefes le decían, che, pibe, anda a comprarme la coca. Y mi papá iba y compraba la coca y pasaba por el departamento que teníamos, que alquilábamos, y decía, Susana, ¿quién me ha visto y quién me ve? Yo soy el che, pibe de este. Estoy esperando y me van a dar 2 pesos que no lo van a alcanzar para nada. Y mirá cómo tengo las manos. Re mal estábamos, re mal. Hasta que finalmente encuentra mi papá un trabajo. Se va 2 meses a trabajar en un pesquero. Y le dicen, acá tranquilo, Javier, que nosotros nos encargamos de tu familia, te vamos a girar la plata. Yo me acuerdo todavía vagamente, porque era muy chiquita, tenía 6 años, fuimos a acompañar a mi papá a Aeroparque, y mi papá se fue en el avión y nosotros quedamos con las monedas para volvernos en el colectivo a nuestro departamento y no teníamos más nada, solas. Yo me acuerdo verle de la cara a mi mamá vencida, ¿viste cuando una persona está vencida y dice, no sé qué vamos a hacer? Daba clases particulares a mis compañeros, habíamos hecho unos papelitos y yo le daba a mis compañeros, mi mamá da clase, mi mamá da clase. ¿Qué no hacía mi mamá? Limpiaba departamentos y así estábamos. Jamás nos giraron una moneda del trabajo de mi papá. Pero nosotros íbamos al culto. Mi mamá se arreglaba, se pintaba como ahora. Ella siempre fue así coqueta. Nadie se hubiera ni dado cuenta ni imaginado la situación económica en la que nosotros estábamos. Y ella iba a la iglesia y trabajábamos. Y éramos los últimos en ir, nos abríamos la puerta del salón, limpiábamos, poníamos la silla, atendíamos el kiosco, cerrábamos el kiosco, sacábamos la silla, limpiábamos y nos íbamos a casa. Y no teníamos nada. Una noche no teníamos nada para comer. Y una hermana que siempre la veía tan linda, mi mamá tan arreglada, Dios le dijo que le dé un paquete de polenta. Claro, mi mamá nunca decía nada. Estábamos así en esa situación. Siempre confiábamos en Dios. Y esta hermana dijo, qué vergüenza, mirá tan arreglada, tan linda que está la hermana y yo le voy a llevar un paquete de polenta. Se va a ofender, qué sé yo, no sabía qué hacer, así que se fue a su casa la hermana. Y nosotros seguíamos en la iglesia porque éramos las últimas que nos íbamos. La hermana se fue hasta su casa y tuvo que volver porque el Espíritu Santo no la dejaba tranquila. Vuelve, sube en el ascensor y le dice, Susana, disculpame, yo espero que vos no te ofendas, yo sé que seguramente no lo necesitas, perdoname, no sé la cantidad de veces que te disculpo, pero Dios me dijo que te dé esta polenta. Y yo me acuerdo que mi mamá la agarró con las 2 manos a la polenta como que fuera el manjar más delicioso de la tierra y le dijo, gracias hermana por ser obediente a Dios, porque yo ahora no tenía que darle a mis hijas de comer. Y Dios te mandó. Y tremendo, así una vez nos sentamos en la mesa a orar por los alimentos y no teníamos que comer. Pero nos sentamos todos, mi mamá nos hizo poner la mesa, todo por fe. Pusimos la mesa, nos sentamos todos y oramos. Señor, gracias por los alimentos que vamos a comer en el nombre de Jesús. Y no había nada, nada. Ya no habíamos comido toda la polenta, todo el arroz. ¿Y saben qué pasa? En ese momento suena el portero eléctrico. Y que él era un hombre que vivía en Tigre, nosotros vivíamos en Talcahuano, ahí nomás Corrientes y Talcahuano. Toca el timbre con un montón de bolsas de mercadería. Dijo, hermano, no sé por qué. Me tuve que subir al 60 y traerte esto. No era cristiana la persona que nos traía. Pero tuve que venir. Así de pobres estábamos. Porque a veces uno cree que que uno solo vive eso. No todos. Pero ¿sabes qué? Cristo nos sacó de ahí. Cristo nos sacó de esa pobreza. Fuimos bendecidos. Yo todavía me acuerdo el día que empezó Dios a bendecirnos. Mi mamá, nosotros vivíamos en un cuartito. Mira, porque ahí fuimos más abajo todavía. De ahí que estábamos, que mi papá se fue a trabajar 2 meses. Bueno, volvió, gracias a Dios, cobró un sueldo hermoso, pero igual seguíamos mal. Y terminamos viviendo en una piecita en la casa de mi mamá de soltera. Y mi papá yendo a trabajar en un barco, de siempre cuando pasamos por... ¿Cómo se llama? Que ahora es Puerto Madero, nos muestra ese barquito andaba yo. Lleno de ratas, cucarachas, una escuela. Y ahí estaba él.
Y me acuerdo que mis tíos todos nos decían, ¿en qué Dios creen ustedes? ¿Qué Dios nos predica? Porque mi mamá les predicaba, si están viviendo acá en Tristano, con papá y mamá, ¿qué Dios de poder me hablas? Entonces mi mamá salió por la ciudad y miró una casa y decía, Señor, si yo tuviera esta casa, mis hermanos creerían de lo que yo te estoy hablando. Señor, si yo tuviera estos muebles, y señaló unos muebles, ellos creerían, si yo tuviera esta cocina, así como loca andaba por la calle. Se había vuelto loca de hambre. Si yo tuviera, ellos creerían en vos y en tu poder. Ahora no creen porque mirá cómo estoy. Tarde, ya terminé. ¿Y sabes qué pasó? Esa misma semana, mi papá cobra un dinero tremendo. Llega a casa con toda esa plata. Miren, ese día alquilamos una casa, compramos todos los muebles de adentro, mi primer teclado, me acuerdo, era así chiquito, casi, mi primer teclado, un auto, un Renault 12. Dios nos bendijo tremendamente, fue de un día para el otro que Dios nos bendijo. Fue tremenda las bendiciones de Dios. Dios erradicó la pobreza. Cuando llega el reino de Dios, la pobreza se va. ¿Cuántos creen que esa bendición va a venir a su vida? Yo quiero desatar la pobreza se tiene que ir. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Ay, me quedan 4 cosas más que les tengo que compartir. Pero la hora avanzó. Semana que viene nos falta. Que les hablo de las otras 5 cosas que radica el reino de Dios. Acuérdense en cambiar el apunte, los que lo quieran. Yo quiero que te pongas de pie. No sé tu situación económica y no sé por qué